Gloria a Dios. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago 1, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu espíritu fluya, Señor, trayendo más fe a nuestro corazón. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La traducción al lenguaje actual dice: por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Bueno, esta palabra, para entenderla, hay que entender también un poco el contexto en el que se escribe estas cartas. Aquí está hablando Santiago a las personas o a judíos y gentiles que habían sido dispersados después de la muerte del Señor Jesús, habían salido huyendo de Jerusalén por la persecución, justamente después de la muerte de Esteban. Ustedes saben que Esteban fue un discípulo del Señor que murió apedreado, pues en unas condiciones, por supuesto que ante los ojos de cualquiera daba temor seguir esa misma suerte de Esteban, a pesar de que conocemos el contexto en el que él fue llevado al cielo, que el Señor no le permitió prácticamente sentir ninguna de las pedradas que le dieron. Sin embargo, obviamente había temor, había esa tensión después de la muerte del Señor Jesús. Santiago era uno de los hermanos del Señor. Él se convierte después de la resurrección, porque dice la palabra que ninguno de los hermanos de Jesús, hasta el momento en el que andaba él predicando, había creído. Él se convence del Evangelio después de que el Señor Jesús muere y resucita. Entonces, siendo Santiago uno de los personajes importantes, vemos que él tiene una manera de enseñar la palabra muy práctica. Dicen los estudios bíblicos que se asemeja mucho el libro de Santiago con el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, porque tienen una forma muy práctica. Y aquí Santiago está hablándole a aquellos que están siendo probados en su fe por la persecución. ¿Sí? Entonces, ¿por qué él habla de la fe y de las pruebas? Porque seguramente, así como nosotros leemos que había gente perseverando en la fe, había mucha gente zafándose, huyendo de la fe que tenían por el Señor Jesús a raíz de estas tensiones. A estas personas que salían huyendo, pues la fe no le alcanzaba a madurar, ¿sí? Solamente las personas que permanecían, eran las personas que tenían esa condición. Entonces este pasaje habla de eso, de las pruebas. Y en la traducción original, en el griego, dice que la palabra prueba se refiere a un proceso de refinamiento de los metales. También se entiende como cuando hacían las monedas de metal, se las usaba para que se pueda verificar si son genuinas o no. Entonces, cuando escuchamos esta palabra prueba en la palabra, entendemos que es un proceso, ¿sí? Son eventos que van a requerir, se puede decir como un tiempo determinado en el cual se va a llevar a cabo justamente ese proceso. O sea, el proceso, como la palabra nos lo da a entender,
es un tiempo en el cual tú estás siendo refinado y es un tiempo en el cual hay que resistir ese proceso para salir con el fruto. La persona que se queda a la mitad, pues no sale con el fruto. Entonces aquí habla el pasaje que estamos enseñando acerca de la paciencia. Antes de esto dice el primer versículo, si no estoy mal, por ahí lo pueden mirar si Marcos lo coloca, habla acerca de tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Y luego dice esto, más tenga la paciencia su obra completa. Hay mucha gente que se queda a la mitad del camino. Y ustedes, los que ya llevan su tiempo, saben que hay gente que literalmente se queda a la mitad del proceso que tienen con el Señor, ¿sí? Para uno caminar con el Señor hay que entender que toca resistir y que toca esperar los procesos que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, en el proceso con el Señor, Él está tratando muchas cosas en nosotros. Hay cosas que nosotros sabemos que necesitamos ser tratados y hay otras cosas que no tanto, ¿sí? Que solamente hasta que el Señor nos mete la mano en esa área nos damos cuenta de que había algo que mejorar o que corregir o que pulir, ¿sí? Entonces, también en la traducción original, que es el griego, la palabra paciencia significa no solamente esperar, sino resistir con perseverancia. El creyente, especialmente el de hoy, es decir, el de esta época, es un creyente flojo, débil, que no sabe resistir tensiones, incomodidades, eh, presiones que le va a suponer seguir a Cristo, pero que los que entienden esta palabra van a ir tras ese proceso, ¿sí? De poder resistir, como dice aquí, con perseverancia. Hay gente que resiste un tiempo, pero no persevera. Entonces la paciencia y la perseverancia se las puede entender, pues, de la misma manera, ¿sí? Para que se dé la obra completa. Entonces no es una espera pasiva, sino que la fe que produce la paciencia va a requerir una obra, un acto de fe en cada uno como soldados de batalla. Así es como hay que verse en esta milicia que nosotros estamos caminando. Y hay otra palabra aquí, o más abajo del que estamos leyendo, dice que tenemos que hacerlo sin dudar. Entonces, son tres aspectos, la prueba, la paciencia y sin dudar. Y la duda, también en el original, significa dividir la mente. Dividir la mente implica prácticamente que nosotros para caminar esta carrera de fe no podemos estar con distractores. Y a veces las cosas de la vida se convierten en distractores, ¿sí? No solamente es la falta de creer, a eso voy, o sea, la duda no es solamente la falta de creer en el Señor Jesús, ¿sí? Y en su nombre, sino que también la duda es poner la mente en cosas que nos hacen perder el enfoque total y absoluto de Cristo, ¿sí? Se pueden llamar pruebas, se pueden llamar personas, asuntos que nos dan alegría o emoción, que este es uno de los más difíciles de mirar, ¿sí? Que estamos viviendo una cosa que nos agrada o algo que nos gusta y entonces la atención se centra en ello. Entonces el creyente debe aprender a tener un enfoque, ¿sí? O sea, a poder enfocar su atención. No quiere decir que usted no va a sufrir tristeza, que usted no pueda sufrir su tristeza o no pueda disfrutar su alegría, simplemente que esto no descompense lo que usted está haciendo para caminar en pos de Cristo, ¿sí? Todo aquello que descompense tu caminar con Cristo hace que se te divida la mente, porque la mente del ser humano pues es una mentalidad pequeña que no resiste más de ciertas cosas para el funcionamiento y en la carrera de fe mucho más.
¿sí? Porque para caminar en la fe toca estar muy apercibidos y toca darse cuenta de las cosas espirituales y naturales que están influyendo positiva o negativamente en nuestro caminar. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra en este pasaje también habla acerca de la gente que tiene doble ánimo. ¿Sí? Son la gente que duda, la gente que está pedaleando y que en algún momento la mente se le dispersa. Entonces, bajo este análisis o esta enseñanza se puede decir que lo que Santiago está queriendo decir aquí es que para la paciencia debemos resistir con perseverancia. Para la prueba debemos entenderla como un proceso para mejorar o para refinar, ¿sí? Y para la duda, tú no puedes perder el enfoque. Es decir, que tu atención o tu primer pensamiento sea el Señor. Entonces, en aquella época y también ahora, los judíos tenían como este concepto de que si cualquier persona tiene una desgracia o está viviendo una situación dura, es porque seguramente ha pecado. Eso lo miramos en la palabra. Y que si está siendo bendecido es porque seguramente hay un agrado de parte de Dios hacia ellos. Y esto bajo esta enseñanza de Santiago no es del todo así. Él nos enseña un poco lo contrario, que cuando estemos en prueba lo tengamos por sumo gozo porque esto es lo que va a producir el resultado. Por supuesto que tiene algo de verdad el tema de tus frutos y de todo lo que el Señor dispone a favor o en contra del ser humano, si está agradado o no con él, pero también hay que aprender a vivir las épocas de nuestro caminar conforme la enseñanza de la palabra y en este caso aprender a vivir la prueba y aprender inclusive a abrazarla, si se quiere decir así, aprender a entender, a tener el entendimiento de que el Señor está haciendo cosas. Si algo no podemos dudar o si alguna certeza debemos tener, es que el Señor está trabajando, ¿sí? O sea, a pesar de que uno tal vez no ve de manera visible cuál es el trato, cada circunstancia, por cotidiana que parezca, la está usando el Señor para tratar el corazón del hombre. ¿Sí? Inclusive el Señor utiliza al enemigo, ¿sí? Para tratar el corazón del hombre, para lograr el resultado. O sea, es como, hay una parábola que habla acerca de cernir, ¿sí? O la separación del trigo y la cizaña. Toda la gente que está en las iglesias siguiendo el camino de Cristo van a ser personas que tienen que ser probados. Si tú no has sido probado, no podemos hablar de que tu fe sea genuina, que sea verdadera. La persona que no ha tenido que pasar tensiones en su vida de fe no puede hablar de fe, ¿sí? Por eso es importante que cuando tú identifiques que el Señor te está llevando a esos momentos eh, incómodos, difíciles, es el momento de ejercer lo que has aprendido para tener el resultado que el Señor espera de nosotros y que lo que el Señor saque de ahí, o sea, después de cernir y de separar el trigo y la cizaña, con lo que queda es con lo que el Señor va a trabajar, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer parte de la obra, si quieres ser siervo de Cristo, si quieres ver los resultados de su poder en tu vida, tienes que saber que el Señor te va a procesar y te va a ir te va a llevar a un proceso de perfeccionamiento para que se pueda dar ese fruto, ¿sí? Entonces, este camino en la fe implica una serie de entendimientos de los conceptos bíblicos. O sea, a medida que tú vas escuchando, porque la gente llega sin conocer de lo que se le está hablando, ¿sí? Pero a medida que tú vas conociendo la palabra, vas alcanzando
ciertas características que pueden hablar de ti en un sentido de madurez, o sea, que muestran que hay una cierta madurez, así como en lo natural, la persona que lleva muchos años viviendo sobre la tierra adquiere una serie de experiencias que le permiten mirar las cosas de manera distinta a la que lo haría un joven, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en el proceso de fe y hay que permitirle al Señor las experiencias, ¿sí? Es decir, que lo que tú vives, míralo como experiencia para tu fe. Todo, así sea lo más cotidiano que estés viviendo, ¿sí? Y si son cosas negativas, mucho más. Es el momento de actuar y de ejecutar la fe que dice la palabra que va a producir la paciencia o la perseverancia para ver el resultado. Entonces, la persona que está en este proceso es un siervo, porque uno aquí trata con gente, con siervos. En mi caso, yo hablo con algunos de ustedes que han decidido poner su vida al servicio y uno se va dando cuenta de que hay gente que no está tan dispuesta a obedecer todo, ¿sí? Una persona que ha sido probada en la fe, con el tiempo, por supuesto, y con las experiencias que el Señor permite, es una persona que está dispuesta a obedecer todo lo que se le ordene, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta de que hay cosas que no le van a gustar en el proceso, ¿sí? Que el Señor te da a ti una instrucción y a ti te va a costar. ¿Todo esto para qué? ¿O por qué? Porque al cielo, a la eternidad, no van a entrar, eh, digamos, desde el punto de vista de la condición humana y de pecado, sí entran los que han sido pecadores, pero que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Cuando somos redimidos por la sangre de Cristo, hay una perfección, ¿sí? Pero adicional a eso, el Señor tiene que perfeccionar algunos asuntos, es decir, que no puede entrar a ese lugar algo que sea contrario a la santidad de Dios, ¿sí? Por eso es que este camino, hasta el día en que nos morimos, el Señor está trabajando y está formando, ¿sí? Por eso dicen en, en la versión Dios habla hoy, dice, pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada, ¿sí? Entonces, una buena postura delante del Señor podría ser decirle que nos muestre los propios errores, que algunos son evidentes, pero que hay otros que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? De actitudes, de fe, de comportamiento, mentalidad, etcétera, que hace falta que salgan a la luz. O sea, hace falta que en el proceso de la obra que el Señor está haciendo, o parte de la revelación del Señor en esa obra que Él está haciendo contigo, es mostrarte qué hay debajo, qué hay que remover, ¿sí? Y eso es bueno tener el entendimiento. O sea, si uno se enfrenta a la prueba sabiendo cuál es la condición y la característica personal, es mucho más fácil que enfrentarse a una situación de un proceso que te quiere hacer el Señor sin que tú entiendas del todo lo que está haciendo el Señor. Porque en la, en la relación o en la interacción con el Señor hay que tener un criterio de, de reflexión ante lo que el Señor te está diciendo, ¿sí? Y mire, hay hartísima gente que vive su vida de fe sin ese criterio de reflexión. ¿Y cómo se puede entender esto? Con que todo lo que sucede, todo lo que tú vives, tus sensaciones, tus sentimientos, todo lo dispongas a ese análisis o esa meditación de qué tiene que ver esto con lo que Cristo está haciendo en mi vida. La condición tuya, de tu familia, de tus hijos, que tú le busques o le preguntes al Señor cuál es el trasfondo, qué es lo que está pasando. Mire, un buen punto para darse o algún ejemplo, uno de muchos, puede ser que a veces uno mira gente en la iglesia mmm, que llevan años y no se les conoce a la familia, ¿sí? O sea, como si la fe de estas personas no pudiera permear
a los que están a su alrededor. Esto se ve bastante, ¿sí? Y a veces hay que hacerle el llamado o la exhortación a las personas de ver cuál es el trasfondo de esto. O sea, ¿por qué tú vives una fe que no arrastra ni siquiera lo más cercano que tú tienes? ¿Sí? Puede ser un ejemplo. Por supuesto que aquí hay muchas situaciones que se pueden dar, ¿sí? Simplemente, pero sí es importante ver qué es lo que está haciendo falta, qué es lo que el Señor está viendo en ti, que necesita mostrártelo a ti para que te des cuenta de lo que hay que perfeccionar, que hay que refinar, ¿sí? Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Quiere decir, esa expresión de así que dejen que crezca, quiere decir que el Señor está dispuesto a hacer la obra en tu vida. Depende de la persona si deja que se dé ese proceso. O sea, cuando uno dice así que dejen que crezca, es dele tiempo, ¿sí? ¿Cómo crece una planta, por ejemplo, o un ser vivo? Tiene que tener tiempo y tiene que tener ciertas condiciones en el ambiente para un crecimiento mejor o más lento, ¿sí? Según lo que esté, según el contexto que este ser vivo tenga, pero que también se puede interrumpir el proceso, ¿sí? Así como se interrumpe el proceso de crecimiento de una planta. Usted ha visto que hay plantas que uno las pone, como venden ahora los bonsai, que los venden en maceteras chiquitas y que luego uno lo trasplanta y se da cuenta de que en realidad no era un bonsai, que era un arbolote gigante, ¿sí? Que se lo vendieron como bonsai, pero que simplemente era pequeño por la condición en la que estaba. Depende de cada uno permitir o no permitir que crezca o que se dé el proceso. ¿Qué hay que hacer para permitir que se dé ese proceso? Esperar, como dice la traducción de la paciencia, pero no solamente esperar, sino resistir y perseverar. O sea, todo lo que tú hagas delante del Señor, todo lo que tú estás haciendo hoy, que son personas que están recurriendo a un servicio un domingo, todo eso que tú haces tiene que perseverar, ¿sí? Cuando tú notas que empiezas a aflojar, recuerda que para que el proceso se dé, tienes que perseverar, ¿sí? Para que dé la paciencia su obra completa, como dice aquí. ¿Qué otra cosa puede interrumpir el proceso del que estamos hablando? La duda, ¿sí? Dividir la mente en lo del Señor y en lo del mundo. Y a la iglesia, mire, recurre mucha gente con su enfoque en soluciones de las cosas del mundo, digo mundanas, sino que ese término a veces se lo entiende como si fuera algo negativo, ¿sí? Pero me refiero a las cosas cotidianas, recurren a buscar eso. Y el Señor a esas personas no les responde, ¿sí? Y si llegara a responder, no son procesadas. Ahí en ese conjunto de personas entran las personas que nos cuenta la palabra que estaban cerca de Jesús para ver milagros, ¿sí? O sea, estaban ahí como aglomerados buscando ver milagros que les llenaba el ojo humano, pero que no producía la fe verdadera como para seguir al Señor, ¿sí? El tema es que con esto, o sea, la gente que solamente anda buscando estas cosas, primero que no va a ver esa obra de perfeccionamiento y segundo y más importante, que no se salvan. O sea, tú puedes estar en la iglesia viendo cómo el Señor se mueve, viendo cómo el Señor bendice a uno, a otro, ¿sí? De pronto que te salpique algo de eso, ¿sí? Pero que cuando tú llegues al cielo te digan,
tu fe no era verdadera, tu fe no era genuina, o tu fe no alcanzó una madurez, ¿sí? Por eso es que hay que estar con este entendimiento, con este enfoque, para que haya garantía de que lo que tú estás haciendo va a tener el resultado que el Señor se supone que está permitiendo en ti y que lo está permitiendo por misericordia. Por eso en la palabra encontramos pasajes como por la fe Abraham, ¿sí? Y expresa un poco de cosas que Abraham hizo creyéndole al Señor y perseverando, ¿sí? Por la fe Noé, por ejemplo, construyó un arca cuando no había visto la lluvia, ni siquiera, cuando no había sentido, y es todo ese proceso de construcción del arca implica un proceso, un tiempo, ¿sí? Que toca estar como muy enfocado en lo que verdaderamente se quiere para acabar, ¿sí? O sea, usted se ha dado cuenta que a veces uno empieza una cosa y cuando ve que está demorado como que se cansa y la deja a medias, ¿no? Cuando uno va, no sé, a bordar, a tejer o a hacer algo así, que requiere como paciencia. Generalmente la gente deja las cosas a la mitad, ¿sí? Porque, porque no hay mucha claridad en el objetivo que se quiere. O sea, ahí uno se da cuenta de que la fe no está del todo puesta. Si en la iglesia no se cree verdaderamente en el Señor Jesús, cualquier cosa va a dispersar la mente tuya para que te enfoques tu vida, tus actividades, tus fuerzas, tu energía en otra cosa. Entonces, por eso vemos que por la fe, o sea, tú estás perseverando por la fe, tú te estás esforzando por la fe, ¿sí? Tienes que soportar algún agravio por la fe y inviertes energía y tiempo y esfuerzo en cosas por la fe, ¿sí? Si tú ves que ese no es el motor de lo que tú estás haciendo, que si lo que tú haces lo haces por otras razones, por vanidad, porque te conviene, porque es algo que te gusta, no se va a dar ese resultado, ¿sí? También hay otro pasaje o otra expresión así en la palabra que habla de Moisés. Moisés por la fe dejó su condición de hijo de Faraón, de la hija de Faraón, para volverse pueblo de Dios, es decir, judío, aun cuando eso significara hacerse del gremio de los esclavos prácticamente, ¿sí? Mire la condición del siervo, o sea, la condición del corazón de un siervo lleva a estos actos como el de Moisés, que pudiendo estar en la condición de hijo de la hija de Faraón, o sea, él no estaba en igualdad de condiciones con todo el pueblo, ¿sí? El pueblo era esclavo, Moisés era otra cosa, lo contrario, ¿sí? Todo lo opuesto a eso. Y aún así, y así la fe lo lleva a él a ponerse del lado perdedor, se puede decir, para que se dé el fruto del proceso de la voluntad de Cristo Jesús. Y como el Señor nos ha llamado y en cada uno de nosotros tiene una voluntad, ¿sí? Eso es algo que también la gente a veces pierde de vista. O sea, el Señor contigo tiene una voluntad y si tú tienes en la mente eso, vas a entender que hay una meta particular para ti a la cual tú debes llegar, ¿sí? Porque a la gente no le gusta meterse en los procesos. A la gente no le gusta a veces ni siquiera que se le dé el servicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la gente que hace parte de esa voluntad de Dios, de ese plan de Dios, son los que van a llegar a, al resultado y al galardón que el Señor nos está mostrando a través de sus promesas y demás, ¿sí? Entonces, la fe verdadera, en vez de debilitarse en las situaciones negativas, se fortalece, ¿sí? Si tú también aquí, otro punto para
para que cada uno analice sus condiciones. Si tú cuando sufres una cosa que no te gusta, ¿sí? Algo en tu familia, no sé, ahí con tu salud, si lo que sale de ti es que te apagas más, pues hay que trabajar en este tema de la fe, ¿sí? Hay que mejorar la condición, que eso depende de ti, de buscar, de llenarte, de fortalecer la fe por medio de las múltiples herramientas que el Señor nos da, especialmente por oír la palabra, ¿sí? Pero si tú ves que cuando estás en dificultades, cuando mejor relación con el Señor has tenido, quiere decir que vas por buen camino, que tú le estás permitiendo al Señor hacer los ajustes, ¿sí? Ajustes que tú no vas a poder calificar ni nadie que tengas alrededor, ¿sí? Porque la gente de pronto dirá, no, yo no veo resultados en ti, o tú mismo digas, yo no veo resultados en ti, pero tu alma y tu espíritu están siendo transformados. El tema es que como estamos en la carne, por ahí yo no sé dónde fue que leí o quién dijo, yo no me acuerdo, pero decía que al alma, perdón, que a la carne no le interesa nada lo eterno, porque cuando tú te vayas, ella se queda, o sea, tu carne se va a quedar. O sea, que el resultado que nosotros estamos esperando, el resultado de perfeccionamiento que estamos esperando, se va a llevar a cabo en muchos aspectos de tu vida y casi que nada, o por último, en la condición carnal, porque al final a esta no le interesa porque esta no se va a ir contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué está formando el Señor en ti? Una estabilidad. Por eso el Señor a veces te quita a quien tú tienes a tu lado para que puedas caminar. Por eso a veces el Señor te cambia las condiciones para que tú te adiestres en caminar en esas nuevas condiciones en la fe, ¿sí? Y así el Señor está haciendo y permite, inclusive los mismos errores personales, también los puede permitir el Señor para ver cómo te desempeñas tú en la fe. Y a veces, pues a mí me ha pasado un montón de veces que hay alguna situación que me desanima y que me deja como con las manos abajo, con el ánimo o con la fe baja, ¿sí? Eso es cuando se divide la mente. O sea, tú pierdes fuerza cuando tu entendimiento está en dos asuntos. Pero cuando uno entiende, pues tiene el método para dirigir mejor su pensamiento, ¿sí? Porque la fe nace así, como un pensamiento, que tú eliges tirar de ese hilo o no. Entonces hay que tirar de ese hilo para que vaya uno, cada persona, adquiriendo una estabilidad y que el producto que vayas adquiriendo es que puedes obedecer todo lo que el Señor te pone a obedecer, te vuelves útil en las manos del Señor, te vuelves una persona que produce espiritualmente recursos, ¿sí? Por eso dice, sin que les falte nada. Estábamos leyendo la nueva traducción, dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Sí? Entonces, la persona que adquiere esa madurez es la persona digna de confianza delante de los ojos del Señor. El Señor no le va a delegar nada a nadie que aunque lleve años, no haya adquirido esa madurez. Vamos a orar.